Hola gente, muy pero muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo en este vivo de Instagram. El anterior lo tuvimos con los concejales de Unión y Libertad de Saladillo. Ahora vamos a estar entrevistando a la actriz Payuca del Pueblo, de la obra de teatro Lorena, de ex integrante de la novela Pequeña P y ahora del éxito en el bar. Ahí se unió Payu. Payu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien. Buenísimo, me alegro. Te cuento, mi compañero Guillermo hoy no puede estar porque acá en Saladillo, como todo el país, estamos en las elecciones. El hijo es candidato a la Unión Alianza Liberal y hoy es el cierre de campaña. Estaba invitado yo, pero bueno, ya teníamos la nota con vos. ¿Vos cómo estás con todo esto de en el barro? Bien, muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, muy feliz, muy contenta, disfrutando de nada, de la masividad que adquirió el proyecto, así que muy, muy contenta. Hablando de tus inicios, de tu pergamino natal, ¿a qué edad comenzaste a involucrarte en la actuación? Empecé a estudiar teatro a los 13 años. En Pergamino fue donde tomé mi primera clase de teatro. Y a los 13 años. Y ahí fue que encontré mi lugar, mi espacio, el cual disfruto al día de hoy. Bien, ¿quién eran de chica tus actrices, actores referentes, que vos las mirabas y decías, quiero ser como ella, que te llevaba a imitarlas, sea en el jardín, en la escuela, o antes de que comiences a estudiar en la Universidad del Teatro Cervantes, corregime si me equivoco? Sí, bueno, sí, no, en realidad estuve estudiando en la Escuela de Arte Dramático. El Cervantes es el Ah, teatro. bien. Sí. No tuve una referente a quien diga, tipo, cuando sea grande quiero ser como ella. No había mucha referente, lamentablemente, a la cual ver y decir, ay, ir por ahí. En ese momento, la más famosa, la más conocida, yo siendo de Pergamino, de una ciudad un poco más chica, la que había aparecido en su momento era Cris Miró. Y a la vez era alguien de la cual eh, se la creía como si fuese un ícono, y a la vez, por otro lado, viéndola a la distancia, también la mayoría se burlaban de ella. Entonces no había alguien a quien me interesase. Sí había descubierto en su momento a Antonio Gasalla en el Palacio de la Risa, que era un actor que interpretaba a personajes femeninos y era como aceptado socialmente, respetado. Y por ahí quizás sí encontré un camino de decir, bueno, arranco con la actuación, es mi lugar, mi refugio. Así que digamos que él fue por quien descubrí un poco la pasión. Claro, para colmo era la década del 90, donde recién Cris Miró aparecía en la tele, donde había periodistas, comunicadores que en las preguntas eran muy burdos al preguntar. Y sí, sí, se vea que era una etapa complicada. Lo mismo Mirta Legrand, cuando en un programa fue muy burda, nefasta las preguntas que les hizo. Sí, 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 en la mayoría de los programas que iban parecía que se los decían de una manera delicada, pero era bastante violento el trato que recibía. Y ella siempre recibió todo de una manera increíble y se lo tomaba con una altura maravillosa. Pero no había mucho referente en su momento. No, y lo que decía Antonio Gasalla es genial porque cuando uno ve los sketches en Volver, te terminás metiendo en los personajes, no solo el de la abuela, el de Kika, el de Yolanda, el de Clara Rojo, que era una señora que tenía un parche en el ojo, y Antonio, hasta el día de hoy, fue un humorista que le dio mucho a la televisión argentina y
tanto vos, yo, cualquiera que lo vio, lamentamos su pérdida. Sí, sí, fue un artista maravilloso, increíble, muy respetado, tenía una capacidad de crear y de interpretar personajes muy, al día de hoy, quienes lo vimos, muy icónicos. Sí, hoy están circulando, bueno, hay más masividad en las redes, entonces videos retros circulan muchísimo, todos sus personajes. Así que sí, sí, fue un placer haberlo disfrutado en ese momento. Y de tener que dejar Pergamino, tu pueblo, la ciudad de tranquilidad y llegar a Buenos Aires, una población de gente, micros de un lado, de otro. ¿Cómo fue ese cambio de adaptación? Fue difícil, fue muy complejo porque yo no conocía Capital, no conocía Buenos Aires, entonces haber venido acá sin tener ningún conocimiento los primeros años fue muy complejo. Nada, todo el hecho cotidiano de vivir, viajar en un micro allá en Pergamino, nos manejábamos en bicicleta, caminando. Entonces todo, desde el básico, desde de salir y utilizar un medio de transporte, ya todo eso era muy complejo. Y después nada, encontrar tu lugar, tu gente de pertenencia, fue como empezar básicamente de cero. Empezar a estudiar teatro en la Escuela de Arte Dramático, que fue donde hice mi carrera, donde había mucha presión, no era solamente ir a tomar una clase de teatro, digo, me era, me era, me era como todo nuevo, porque yo en Pergamino tomaba clases de teatro 1 o 2 veces por semana, y acá había materias, estudiaba, era como otro mundo, era como para mí complejo en ese momento. Después, nada, obviamente se te abre la cabeza, abrís miles de posibilidades y empezás a descubrir cosas increíbles. Así que sí, fue complejo, pero bueno, nunca bajé los brazos. Sí, sí, lo que decís vos de Pergamino me hace acordar a Casa Ladillo, donde vivo yo, que es una ciudad tranquila, que recorres todo caminando y cuando vas de repente a la ciudad te da un poco, como decir, de fiaca tener que tomar el Uber, el taxi, en colectivo, pero bueno, son distintos tipos de vida. Exacto, sí, sí, así es. ¿Y, y en qué año te recibiste de actriz? Eh, ah, 2002, 2002. hace muchos años, sí, 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 hace muchos años. Eh, y de hecho cuando me recibí dije, bueno, voy a empezar a trabajar en el Teatro San Martín, porque era como uno de mis sueños, teatro oficial, emblemático, teatro acá en Buenos Aires. Eh, y eso nos sucedió hasta muchos años después. Pero bueno, lo lindo es tener un sueño y una pasión, por lo cual, nada, vivir cada día, es como, por lo menos este es mi motor, mi día a día. Cuando te dan el guión de una obra de teatro, una película o serie, ¿qué es lo que más se te dificulta? ¿Interpretar el lenguaje o memorizar la escena? A mí me gusta, digo, si no hay una indicación específica previa del director o la directora, me gusta aprenderme a ir con el texto bastante sabido. Me da como una cierta tranquilidad. Obviamente que hay un proceso de investigación de la obra en sí, del personaje y demás, pero me gusta como aprender la obra. Después todo lo que tenga para brindarme el director y después sumarme yo con lo que pueda aportar. Pero me da como una cierta tranquilidad saber el texto, porque después yo siento que lo puedo romper, puedo jugar, lo puedo modificar, como saber la base y después si el autor lo permite o si es un texto contemporáneo, digo, se pueden utilizar o amoldar a algo más personal, que eso está bueno. ¿Te pasó alguna vez a vos o algún compañero estar en plena obra, te olvidaste un pedacito del texto y decís, ¿ahora qué hago? ¿Lo improviso? ¿Arranco de cero? ¿Pongo algún sinónimo, antónimo?
Sí, en obras de lenguaje cotidiano, contemporáneo, es más fácil porque no lo pensás tanto, te olvidas algo y salís con lo que te viene encima. Me pasó algo muy complejo cuando estaba haciendo una obra de teatro clásico en verso, que era Don Gil de las Calzas Verdes, que la adaptación de eso fue Siglo de Oro Trans, que fue en el Teatro San Martín, que el verso es muy difícil de improvisar, digo, tenés que ser un rapero, un trapero para encontrar las palabras parecidas y que rimen también. Eso fue muy complejo. Y yo tenía dos monólogos muy largos en verso, en rima. Y en un momento me olvidé, se me hizo una laguna, se me hizo un blanco, hasta que caminé de una punta del escenario a la otra en silencio, porque para mí había pasado una eternidad, y llegué al otro extremo del teatro, toqué una de las columnas, porque había como, la escenografía eran todas columnas en perspectiva, toqué una de las columnas y me acordé que tocando la columna arrancaba con una frase, que era esta casa alquilé ayer, eh, tenía determinados movimientos que me ayudaban a recordar frases. Pero claro, me había olvidado una página entera. Pero claro, no hay apuntador, no hay nadie quien te pueda salvar, como yo de hecho era un monólogo, y aparte era en rima, en verso, fue tipo, pero bueno, la zafé. ¿Ese fue tu debut en el teatro o mucho después? No, eso fue una obra en el Teatro San Martín, un clásico en el 2019. Ah, mirá, hace 6 años, no, no hace poco. Sí, no, sí, sí. Hola, Y, quienes están y, saludando al, por ahí. y al hablar de todo tu recorrido, ¿qué recuerdos se te vienen de tu debut en teatro, en televisión? Recuerdos miles, digo, veo en perspectiva y veo todo lo que fui logrando, consiguiendo con trabajo, proyectando hacia adelante lo que deseo, lo que quiero, y la verdad que eh, me voy sintiendo muy feliz y muy cómoda con lo poco o mucho que voy creciendo profesionalmente, que es como, es mi deseo, mi motor de cada día, crecer profesionalmente, como actriz, tener reconocimiento de pares, de colegas, eso es hermoso. Y nada, eso, proyectando siempre para adelante. Hablando de la obra de teatro Lorena, una obra muy popular, vista en los medios de comunicación, en YouTube, en el TikTok, ¿cómo fue trabajar con Moria Kazan, Mario Alarcón? Recordame otro actor famoso que hay, porque vi un par de caras conocidas, pero en este momento no se me viene el nombre. Sí, con Moria era una obra que ella protagonizaba, que dirigía José María Muscari, que era un clásico, que era Julio César de Shakespeare. La hicimos también para el Complejo Teatral Buenos Aires. Fue maravillosa porque fue un elenco increíble. Moria Kazan, Mario Larcón, Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Vivian Elhaber, Mirta Wons, Mariano Torre. Y alguna más me estoy olvidando. Éramos un elenco, era maravilloso, fue maravilloso porque después nos fuimos a hacer funciones a España, al Teatro Clásico de Mérida, con Julio César, y fue como un- una vacación, una fiesta de quinto año del secundario, porque con Moria fue increíble, fue maravilloso. Moria es una persona exigente en lo que es el laburo, que tiene consideración si uno es novato en esta profesión. Moria es un ser extraterrestre, es de otro planeta, es muy generosa, es muy buena compañera, eh, se supo la letra el primer día de ensayo, se sabía la letra perfecta, mejor que el resto, vino al primer ensayo ya con la letra aprendida, y quedamos todas tipo, ¿qué? Sabía que teníamos 2 meses para ensayar y ella ya tenía todo, o sea, fue increíble.
y muy perceptiva. Ella, tengo yo mi visión de que ella te hace como un escaneo el primer día que te conoce, te mira, hace una miradita de arriba hacia abajo y ya sabe si vos le vas a querer pedir algo, si vos vas con buenas intenciones, si querés algo más de ella, ya te lee el cuerpo, te lee, es una persona que es increíble. Y cuando sabe que tus intenciones son las mejores, a partir de ahí ella se brinda totalmente. Así que fue una gran experiencia haber trabajado con ella. ¿Qué te pareció la experiencia de actuar en el teatro allá en España? ¿Notaste diferencias, similitudes del público español con el argentino? Mira, fue maravillosa la experiencia por el hecho de que era un anfiteatro al aire libre, un teatro romano de miles de años. Entonces eso fue increíble porque habíamos hecho la función, allá era pleno verano, entonces oscurecía muy tarde. La función la hicimos a las 11 de la noche porque recién ahí acababa de bajar el sol. Y fue actuar al aire libre en ese teatro clásico, fue maravilloso. Era una obra disruptiva, entonces algunos de los shakespearianos muy clásicos supimos que no les gustó, obviamente, pero la mayoría la aceptaron y la disfrutaron, así que estuvo bueno. ¿Dónde dijiste que fue en Mérida? No, Mérida, España. no, porque viste que está también Mérida, que es Venezuela, por eso, viste, México también ahí hay entra la Mérida, me confusión. parece. Sí, esto es Mérida, España, al sur de España. Y contanos para los que no saben, ¿de qué se trata la obra de teatro Lorena? Lorena es una historia que se desprende de un ciclo que se hizo en el Teatro Cervantes. Son historias, está basado en un libro que son historias de mujeres trans que vivieron a fines de los 90 en el Hotel Gondolín, que es un hotel de refugio y comunidad de personas trans de toda la Argentina, que queda acá en Buenos Aires, en Villa Crespo. Eh, Ese libro contiene anécdotas y vivencias de ellas. En base a ese libro, la directora tomó algunas anécdotas, armó una ficción y la fue mechando. Y de ahí surgió Lorena, la escribió y la dirigió. Y ahora lo estoy haciendo de manera independiente, acá en el Camarín de las Musas, sábados 20 horas. Y fue un desafío grande para mí porque, nada, es una historia eh, lejana para mí en algún punto, pero a la vez con muchas coincidencias. Bueno, pasa también la gente que va y que viene a verme, como que empatiza con alguno de todos los temas que se tocan. Em, Así que es un lindo desafío. Bueno, bueno, está genial que la gente empatice, que se sienta reflejada en todo eso, ¿viste? Porque viste que en estos tiempos, ahora está más liberal ese tema, pero antes en otra época se hacía difícil. Sí, 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 y ahora un poco, sí, pudimos sobreponernos un poco, pero por momentos pareciera que vuelve un poco todo para atrás. Así que seguimos atentas, atentos y nada, resistiendo, luchando. Y este año pasó, no sé si miraste Gran Hermano con esta chica Luciana. ¿Te acordás que cuando entró a la casa tuvo también un altercado con la madre, porque la madre no aceptaba su condición y bueno, la aceptó recién cuando ella entró a la casa, que se dieron un abrazo y ahí lograron limar asperezas. A Luciana la tuvimos en vivo de acá de Instagram, cuando salió recién de la casa, un ser maravilloso, demostró y la verdad uno nos conmovió esa historia, porque son historias, viste, que uno las conoce, se imagina, pero en el momento no se imagina el rechazo que causa. Totalmente. Muchas historias muy similares, sobre todo de las personas trans. Sí. Y ahora enfocándonos en el barro, el éxito, ¿cómo fue tu llegada? Yo lo hice a través de un casting que me acercaron el año pasado, en marzo del año pasado. Fue un casting a través de una videollamada. Ahora se usa mucho. Después de la pandemia quedó como bastante instalado el hecho de hacer castings a través de videollamadas o grabarte y enviar ese material. Es como un primer acercamiento. Así que hice el casting a través de esta videollamada con la directora de casting.
y me habían avisado que había quedado seleccionada a los 15, 20 días. Eh, y que se empezaba a grabar, esto fue en marzo, se empezaba a grabar en julio. Iban a grabar 2 temporadas completas de julio a fines de noviembre. Y ahí fue que hice el ingreso. Antes de tu ingreso al Marginal, ¿pudiste hablar con Fabio Mosquito Francineto, Nicole Valentina, María Pía Martigorni, que ellas habían estado en lo que era el Marginal? Que te den alguna indicación de cómo era actuar en este producto. Claro, no, yo sí, con el Marginal, sí tengo unas amigas que estuvieron trabajando, eh, que Mariana Genesio, pero en los primeros, las primeras temporadas. Claro, sí. Mariana Genesio, La Sofi Diego. fina era. Claro, exacto. Así que sí, conocía un poco cómo era todo el proceso de grabaciones y demás. Y hay alguna que otra experiencia que estuve viendo yo, investigando y demás, pero tampoco quería como copiar nada o tener nada tan presente o tan visible. Así que fue mucho de creación personal lo que armé. Y en el segundo casting, si es que hubo, ellos ya te designaron que ibas a hacer a Coca la interna estudiante de abogacía o aún no había nada resuelto. Sí, 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 el casting fue directamente fue la primera escena del primer capítulo. Ese fue mi casting. Y yo ya sabía que era el personaje, tenía otro nombre. Cuando recibís un casting, por lo general no recibís el nombre real del personaje, sino está camuflado con otro nombre. Entonces, pero eran las características del personaje, la escena era la del primer capítulo. Así que sí, sí, ya sabía que era ese el personaje que iba a hacer. ¿Hablaste con alguien que haya o esté preso en este momento estudiando para darle vida al personaje de Coca o lo fuiste componiendo vos como sos en tu vida diaria, jugando, viste, ocurrencia, a lo mejor alguna consulta que hayas hecho con seres amigos tuyos? No tuve acercamiento con nadie que haya estado o que esté presa, así que no, solamente estuve viendo algunas entrevistas de mujeres que están presas, eh, las referencias que yo tenía del personaje, las características que tenía que eran bajadas por el libro, por el autor. Eh, Tuve una charla con el director 20 días antes de empezar a grabar, donde me contó cuál era todo el universo que se iba a trabajar. Nos dieron a todas los capítulos completos, todos, desde el principio, los 8 capítulos, o creo que casi todos. Entonces ya teníamos como una referencia de a dónde íbamos a entrar. Igual así todo, y ni bien empezás y llegás y grabás la primera vez, sentís que no tenés nada, que estás como medio, ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Pero bueno, es nada, es como con experiencia, con los días de grabaciones, te vas sintiendo más cómodo. En el primer rodaje de filmación, cuando ingresás a la vieja fábrica, que está construida gracias al arte del artista Julia Freire, ¿te dio la sensación de que estabas presa de verdad o vos mismo dijiste esto es parte de mi trabajo, la vida de Payuca continúa afuera? No, no, la verdad que lo que crearon, como bien vos dijiste, fue maravilloso, fue increíble porque estaba todo unido. Eh, Todo, desde el ingreso al estacionamiento hasta, no sé, las duchas, lo último, o el patio, era todo estaba unido, no estaba segmentado. Entonces era ingresar ahí y sentías una presión, incluso cuando se grababa por más que por fuera había un clima muy agradable. Cuando se decía acción, tipo bajaba como un frío, más allá del frío que hacía, bajaba como una cosa de un hielo de estar ahí adentro que sí, era como esto se está viviendo. Sí, sí, yo he entrevistado, viste, gente del Marginal, a Pablo Culel, el productor, en su momento a Ana Garibaldi, a Silvana Sosto,
a Jorge Lorenzo, el personaje que hace a Capese, a Patón Basile, y varios de ellos me decían que cuando ingresaban a la ex cárcel de Casero, donde era San Onofre, las primeras 3 temporadas, que sentían un frío, pero de terror de lo que era estar ahí, viendo que era una cárcel de verdad. Claro, es que sí, sí, comentan, los he escuchado también y sí, obviamente las cárceles reales son mucho más complejas, digo, ahí pasaron muchas cosas, entonces eso ha sido, no, yo no lo viví, pero seguramente ha sido mucho más complejo. La otra vez en la radio, por llamada telefónica, hablé con Olga Giuliani, Erika Besauti Riestra, y nos contó el frío que pasaron precisamente en la escena que ellas vienen en el móvil de la policía, caen al río y casi se ahogan. Dice que lo grabaron en Ensenada, que era pleno invierno. Y bueno, la escuchaba y decía, no puede ser que se han tenido que pasar por esto. Sí, 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 las que grabaron escenas de agua, de ducha, de poca ropa en invierno fue muy complejo. Yo por suerte no tuve ningún tipo de escenas, pero sé que las chicas les fue bastante duro. Nada, frío, mojadas, varias horas, no es que es un ratito y ya, porque se repiten varias veces las escenas, entonces estar mojada, con frío, muchas horas, sí, fue complejo. Lo que me gustó mucho de esta serie En el Barro es que se tocaron temáticas súper importantes: la corrupción, la expropiación de cuerpos, tratas de personas. Estos temas, si estuviésemos en una Argentina seria, ¿se le dan de importancia más allá de llevarlo al debate dentro de una audiencia? No sé si me expresé bien en la pregunta que te dije. Em, Qué sé yo, no sé. Sería hermoso que se les dé importancia, que que se haga justicia, digo, si alguno de esos temas es realmente real. Yo sé que hay algunas cosas incluso superan a la ficción, porque seamos conscientes y realistas de que es una ficción basada en algunos hechos reales. Y a veces sabemos que hay realidades que son superadas, por decir, "Ay, ¿realmente pasa eso?" Y no, eso no, peor. Me encantaría que nada, que sea todo, que sea justicia. Digo, también en las series, digo, hay muertes, asesinatos, encubrimientos, en una institución carcelaria con que hace cosas que son horrores, el abuso del poder, de la institución, digo, No, y yo también se lo dije a mi vieja, que no sabía que había internas que convivían con sus hijos dentro de la cárcel. También se lo dije a Erika de Sauti y ella me dijo que en el penal de Seiza ocurría estos tipos de casos. sí, 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 que pueden mantenerse con sus hijas, con sus hijos hasta determinada edad, creo que es hasta los 4, hasta los 5 años, y después los tienen que entregar, es terrible. Y algunas que también, que entran embarazadas, que tienen a sus nenes ahí. Eh, sí, sí, real, eso sí, real. Hablando de tu personaje, el cual es la amiga defensora, abogada de Valentina Cenere, ¿cómo fue trabajar con Valentina en esas escenas? ¿Te concentraste bien diciendo yo soy abogada, la tengo que ayudar a esta chica a salir de acá? Está bien, tenían enfrente a Luna Lunati, personaje muy conocido de lo que es el multiuniverso marginal. Sí, fue muy agradable trabajar con ella. Ella también es muy generosa. La escuché en algunas entrevistas que dijo que estaba como nerviosa con algunas cosas, digo, y no se lo notaba, no lo transmitía, por lo menos para él afuera. Así que eso generaba confianza y te daba tranquilidad a una que tiene muchísima menos experiencia que ella. Así que eso estuvo lindo sí, con Maite, con Valentina. Tuvimos un par de escenas juntas
Maite también, muy amorosa, ella es muy natural, o sea, fueron muy, muy lindas esas escenas. Muy, aparte de naturales, Eh, sí. sí, aparte era una situación compleja. A ella la acusaban de un asesinato que no había hecho. Vos siempre eras el sostén, la guía que no decaiga. Y más que también estaban en un pabellón OnlyFans de descuidar de nada. Tenías que trabajar sí o sí en lo que